Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor, hermanos, que podemos estudiar la palabra, su hermosa palabra. Entonces, estamos con el capítulo 6 y 7 del libro de Ezequiel. Dios es bueno. Gracias al Señor por la bendición que nos permite de estudiar su palabra. Somos Centro Bíblico El Cenáculo de las Asambleas de Dios. Soy el pastor Esaú Pérez. Estamos en el mes de marzo del 2022. Capítulo 6 del libro de Ezequiel. Una profecía sobre los montes de Israel. Prácticamente es una profecía sobre Israel. Dios viene hablando a su pueblo desde más de 100 años antes de lo que está a punto de suceder. Pero el pueblo de Judá no quiso entender. Y decimos no quiso entender porque Dios tuvo que aplicar el juicio que había profetizado cada uno de los profetas desde Isaías. Porque el pueblo no se arrepintió. Una vez más, Dios advierte al pueblo en este capítulo 6 de Ezequiel, al pueblo de Judá, el reino del sur, conocido como Jerusalén o también conocido como Benjamín, que vendría un juicio sobre ellos. El juicio vendrá, les dice el Señor. Y podemos leerlo en los primeros versículos del capítulo 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, aquí está el título que habíamos dicho en la introducción del estudio de este libro, que aparece más de 70 veces este calificativo, hijo de hombre. Y dijimos que esto significaba la naturaleza humana de Ezequiel, ¿verdad? Entonces le dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Dios una vez más está advirtiéndole al pueblo de Judá, a Jerusalén, reino del sur, Benjamín, que el juicio iba a venir. Pero todavía no había venido completamente. Ya había empezado porque durante esta profecía ya habían pasado aproximadamente 6 años de las primeras 2 incursiones o los 2 primeros exilios. Faltaban 5 años, 6 años más o menos, aproximadamente entre 5 o 6 años, para que se diera este juicio que Ezequiel está advirtiendo, porque Ezequiel ya había sido llevado cautivo a Tel Aviv. Y estas profecías, Ezequiel las está escribiendo 5 años antes de la última invasión o de la conquista definitiva de Jerusalén. Y Dios le está diciendo, viene el juicio, o sea, lo que pasaron anteriormente no es nada. Lo que viene más adelante, eso sí será terrible. Todos los profetas antes de Ezequiel habían anunciado juicio sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá. Recuerden ustedes que Israel, el pueblo de Dios, había dividido en 2. Ya había venido juicio sobre la casa de Israel más de 100 años antes de este juicio sobre la casa de Judá. Israel era el reino del norte, conocido también como Samaria o como Efraín. Cuando usted encuentra en la Biblia una profecía que diga, oh Efraín, se está refiriendo al reino del norte. O un juicio contra Samaria, se está refiriendo a Israel, el reino del norte. Y cuando habla de Judá, se refiere al reino del sur, o Jerusalén, o Benjamín. Entonces Dios ya había advertido a Israel. Y ahora, una vez más, Ezequiel está advirtiéndole a Judá que el juicio va a venir. Pero Judá, Jerusalén, no hizo caso. La causa de estos juicios venideros,
se debía a la idolatría de ambos reinos, tanto del reino del sur, reino del norte, o sea, reino del norte Israel o reino del sur Judá. Estos juicios se debían a la idolatría, porque ambos reinos habían sido idólatras. Israel fue peor que Judá, pero en los hijos de Dios no debe de existir la idolatría, ni siquiera en lo más mínimo. Tanto Israel como Judá habían sido idólatras. Y a pesar de que el juicio ya había iniciado con el exilio de dos momentos diferentes, es decir, ya se habían dado cuenta que lo que había dicho Isaías y lo que Jeremías había dicho, recién lo había dicho, ya había empezado a suceder. Pero estaban tranquilos porque Jerusalén y el templo no habían sido destruidos, por eso estaban tranquilos. Dijeron, no, no va a pasar, a pesar de que había sido llevado el pueblo exiliado en dos ocasiones. Seguían en su fornicación religiosa. Lo mismo le sucede al hombre de hoy, que una y otra vez cae en su pecado, habiendo recibido advertencias, habiendo recibido juicios de parte de Dios. Continúa en sus pecados y no se aleja. Y viene un jalón de orejas y el creyente todavía sigue abrazando el pecado. Seamos obedientes a cada una de las llamadas de advertencia. El pueblo rechazó en múltiples ocasiones, reiteradamente, el pueblo rechazó la misericordia de Dios. Y en vez de serles leal a Dios, fueron leales y adoraron a otros dioses. A Ishtar, la reina del cielo, le llevaban pan, y a todos los dioses, tanto babilonios como dioses asirios, los dioses fenicios, eran los que ellos seguían y hacían pequeñas estatuillas y las vendían y le hacían sacrificios y daban ofrendas a estos dioses paganos. Eso sí enojó a Dios, razón por la cual el juicio no se iba a detener. Hoy las personas nos volvemos o se vuelven culpables de idolatría cada vez que procuran satisfacer o tener placer o un propósito o ayuda en las cosas pecaminosas, es decir, en la mentira, en la convivencia con los pecadores. Nos volvemos idólatras cuando hallamos placer en las cosas de este mundo. Y Dios castiga la idolatría. Dios se sentía verdaderamente dañado, herido y por otro lado afligido por el adulterio, por la fornicación espiritual de su pueblo. Véalo usted lo que dice el versículo 9 en el capítulo 6. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté. Mire lo que dice el Señor. Yo me quebranté, dice el Señor, a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Vea usted ahí, dice que él se quebrantó por la idolatría, por la fornicación del pueblo. Y allá en Efesios 4:30, mire lo que dice el Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Desde el Antiguo Testamento, Dios se entristeció, Dios se quebrantó. Y nos está advirtiendo en Efesios 4:30 que no pongamos triste al Espíritu de Dios. Que cada vez que nosotros cometemos pecado, lo entristecemos. La infidelidad de ellos quebrantó el corazón de Dios, como ya lo leímos. Nuestra infidelidad, nuestra inclinación al pecado, quebranta el corazón de Dios. Y en el versículo 11 Dios le dice a Ezequiel que palmotee en señal de llamar la atención, es decir, hey, así como hacen las mamás, ¿verdad? Hey, 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 con los profesores, ¿verdad? Llaman la atención. Entonces,
Ezequiel se le dice que palmotee para llamar la atención y profetizar dolor. Ahí hay un ay sin H. Ese ay sin H es de dolor. Dolor para la casa de Judá. Y dice así el versículo 11. La violencia se ha levantado, perdón, 6:11. Dice así. Así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Ezequiel estaba profetizando dolor para la casa de Judá. Y por eso Dios le dice, palmotea, haz ruido con tu pie, o sea, llama la atención y diles todo lo que va a suceder. Profetiza este dolor que habrá en la casa de Judá. Pestilencia, muerte a espada, por hambre también, serían las formas en que moriría la mayor parte de los habitantes de Jerusalén. Como ya lo estudiamos en una de las visiones de Ezequiel, de que él se peloneó todo, ¿verdad? Se quitó la barba, se quitó el pelo y, y una parte la quemó y otra parte, bueno, se deshizo de la mayor parte de su pelo en una forma violenta, dando a significar lo que le iba a pasar al pueblo. Y luego se dejó unos poquitos en el revuelo de su vestimenta y eso significaba el remanente que iba a quedar. Y aún de ese remanente, algunos cabellos fueron quemados, que significaba que algunos de los del remanente también iban a sufrir el juicio. ¿Cómo lo iban a sufrir? A través de la pestilencia, la muerte a espada, por hambre. Así sería el juicio contra Judá. 5 años antes de que sucediera la conquista definitiva de Jerusalén, Ezequiel estaba profetizando esto. En el capítulo 7, una vez más les dice, el fin viene, es decir, viene el asedio contra Jerusalén. Y Dios llama siempre a Ezequiel a profetizar. Ezequiel estaba cautivo, como ya lo dijimos, en Tel Aviv. Es decir, que los que lo estaban oyendo eran los mismos exiliados, los mismos cautivos que estaban con él, los más inmediatos, los que estaban con él, en sus compañeros de exilio, pues. A ellos prácticamente eran los primeros que se les daba el mensaje, ¿verdad? Luego llegaba y la forma de pasar el mensaje era de voz en voz, ¿verdad? De persona a persona, y así llegaba a todo el pueblo, tanto los que estaban en Tel Aviv como los que estaban en Babilonia y en los otros pueblos donde habían sido llevados exiliados. Cuando profetizó esto, Jerusalén todavía no había sido destruida y Judá no había sido conquistada por completo. Como habíamos dicho, 2 incursiones había hecho Nabucodonosor y se había llevado casi a la totalidad de los habitantes de Jerusalén. Pero en la conquista definitiva se lleva a todo el pueblo y solo deja a los más ancianos, los débiles, y ahí también se quedó Jeremías, ¿verdad? Que no quiso irse porque se le preguntó al profeta Jeremías si quería irse para Babilonia. Nabucodonosor le prometió que lo iba a tratar bien, porque Jeremías había profetizado la conquista o la victoria de Nabucodonosor, y esto le había gustado a Nabucodonosor, ¿verdad? Por eso quería llevárselo a Babilonia, pero le dio a escoger, te vas con nosotros, allá te voy a tratar bien, o te quedas aquí en Jerusalén. Jeremías decidió quedarse en Jerusalén. Luego, en el estudio que vimos de Jeremías, vimos que los principales que se quedaron en Jerusalén decidieron irse. Hubo una revuelta, ¿verdad? Y mataron al gobernador que había dejado Nabucodonosor, y los pocos que habían quedado se fueron hacia Egipto, y allá en Egipto pues murieron, y allá también Jeremías fue muerto, ¿verdad? Entonces, Ezequiel está profetizando que viene el fin, es decir, viene la conquista completa de Jerusalén, en donde la ciudad iba a ser quemada, el templo iba a ser quemado, iba a ser saqueado, todos los utensilios del pueblo, del templo, oro, copas de oro, iban a ser llevados a las bodegas de Babilonia. Más adelante vemos en el libro de Daniel como el nieto de Nabucodonosor manda a sacar estos utensilios del templo que estaban cautivos, estaban
embodegados, y los utiliza para una fiesta. Y ahí es donde vienen los medos y los persas y destruyen a Babilonia. Ese es otro estudio. Pero aquí Ezequiel está profetizando antes, 5 años antes de que se diera la conquista definitiva de Jerusalén. Este fue un mensaje a la tierra de Israel para anunciar un juicio venidero sobre ellos. Aquí, cuando decimos Israel, nos estamos refiriendo al pueblo en general de Dios, ¿verdad? En este caso es Judá. Por otra parte, es una profecía también para los últimos tiempos, tiempos que ya estamos viviendo. Esto de la guerra de Rusia y Ucrania, hermano, son principios de dolores. Y esto es como una medición de las fuerzas de Go, porque Go es Rusia según la mayoría de teólogos, ¿verdad? Entonces, y en las profecías contra Israel, dice que vendrán del norte y Rusia está al norte. Entonces, esto es como una medición de las fuerzas, que va a llegar un momento en que estos pueblos del norte y sus aliados atacarán a Israel. Estamos en los últimos tiempos. O sea que esta profecía del capítulo 7 de Ezequiel también está hablando del fin de los tiempos. Cristo ya viene, el evangelio ya está siendo predicado en todo el mundo, que es una de las señales más prominentes que van a hacer la antesala del rapto de la iglesia. Pronto iba a llegar el día de la ira y la destrucción para los israelitas. Versículo 7 del capítulo 7, 7:7, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Se está anunciando el fin del reino del sur, el fin de Judá, el fin de Jerusalén, el fin de Benjamín, que son los 4 nombres con que se conoció a esta división del pueblo de Dios, el reino del sur. Se le está anunciando el fin en todo el capítulo. Su rebeldía contra Dios terminaría abruptamente. Vea lo que dice los versículos 2, 3 y 6. Tú, hijo de hombre, refiriéndose a Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Versículo 6. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Era inminente, ya no se podía detener el fin de Judá. Pocos quedarían con vida después de este castigo. No iba a perdonarse, no se iba a detener el juicio por la constante idolatría del pueblo de Judá. Para la humanidad en la actualidad, la Biblia asegura una y otra vez que viene el día del Señor. Y ahí podemos leerlo en Amós 5:18. Dice de la siguiente manera: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Amós está profetizando la gran tribulación, el día del Señor. A eso se le llama el día de la ira del Señor, el día del Señor, cuando el juicio final vendrá sobre los moradores de la tierra, contra todos los enemigos del pueblo de Dios. Pero aún así, Judá no entendía y seguía en sus pecados. Día de gran juicio que trae la destrucción y la ira de Dios sobre todo el mundo.
Estamos hablando de la gran tribulación. Ezequiel ya la había profetizado paralelamente a la destrucción de Jerusalén. Luego Pablo en Efesios lo dice, y ahora Pedro lo está diciendo en el capítulo 4, versículo 7. Dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y el versículo 17, siempre de primera de Pedro, dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Por eso, amados hermanos, debemos de permanecer fieles al Señor, porque el fin se acerca. Ya no es tiempo de seguir jugando. Al igual que el día de la ira de Dios que le llegó a Judá, así vendrá sobre todos los inicuos, los inmorales y los arrogantes de este mundo. Y lo dice Primera de Tesalonicenses en su capítulo 2, 5:2. Dice así, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El fin se acerca y vendrá mientras menos lo esperemos, vendrá el fin. Aunque alguno quedare vivo, dice en el versículo 13 del capítulo 7 de Ezequiel, no podría seguir su negocio o en sus cosas porque el juicio iba a ser completo, iba a ser permanente hasta que el Señor dijera, se acabó, ¿verdad? Vea lo que dice 7:13 de Ezequiel, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Me escapé de que Babilonia me matara y se quedaron en Jerusalén o logramos huir, pero no iba a poder seguir con su vida normal porque el juicio lo iba a perseguir hasta que Dios dijera. En el versículo 19 dice que ni las posesiones ni las riquezas librarían a los habitantes de Jerusalén, al igual que en estos tiempos. Por más dinero que se tenga, el juicio vendrá. Por más poder que tengas, el juicio te vendrá a ti también. No creas que te vas a escapar. Si no tienes a Jesús en tu corazón, el juicio caerá sobre ti en la gran tribulación. Mira lo que dice el versículo 19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. Es decir, las riquezas los habían alejado de Dios y se habían inclinado a los otros dioses por su riqueza y por sus posesiones. Le daban el honor a los dioses paganos por lo que tenían y no adoraban al Señor por eso que tenían. Nosotros los creyentes no debemos comportarnos egoístamente con las ganancias materiales que tenemos o por las bendiciones que Dios nos ha dado, porque Dios va a castigar la soberbia como en el tiempo de Judá. La riqueza, hermanos, las posesiones alejan al ser humano de Dios. Yo conozco muchas personas arrogantes eh, que tienen ahora mucha plata y compran posesiones, compran otro y se olvidan de Dios y, y se olvidan de la gente necesitada. No seamos nosotros así, hermanos, porque a veces, muchas veces algunos creyentes con lo poquito que tienen, que ya tienen un carro, que tienen una casa, ya aquí en El Salvador decimos se la pican, ¿verdad? O se creen. No, amados hermanos, que la humildad y la dependencia de Dios siempre sea en nosotros. El versículo 24, mire lo que dice, traerá por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Ya Dios lo está diciendo, que va a castigar la soberbia. Versículo 25, la destrucción viene como resultado de vivir en los placeres del pecado, al igual que en estos tiempos. En ese tiempo Judá vivía de sus placeres y por eso le vino el juicio. Y el juicio vendrá hoy en estos días por la misma causa, por vivir en los placeres del pecado. Vea lo que dice el versículo 25, destrucción viene y buscarán la paz y no
la habrá. El juicio no se detendrá. Seamos fieles en lo poco. Y como dice su palabra en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, te damos gracias porque una vez más hemos podido estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles. Ayúdanos a alejarnos del pecado para que cuando tú vengas por tu pueblo, Señor, podamos ser levantados, podamos ser arrebatados. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Gracias te damos porque tu misericordia se sigue extendiendo hacia nosotros. Te exaltamos y te glorificamos, Señor.